y hoy vamos a empezar a ver un asunto que tiene que ver con el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Ahora, hermanos, yo les decía ayer que si alguien pudiera o existiera una pastillita donde usted piensa, bueno, yo quisiera devolverme en mi vida 15 años, 20 años, pero con la experiencia que tengo ahora, para tomar las mejores decisiones, y existiera una pastillita que usted pusiera en ese papel, pone eso, y se toma esa pastilla y llega ahí, ¿quiénes les gustaría tomarse esa pastilla? ¿Verdad que sí? Hermanos, es normal. Ahora pensemos en tener un nuevo nacimiento. Empezar de cero, ni siquiera esa fecha que usted pensó, ni siquiera ese momento que usted pensó, sino totalmente tener una nueva vida. Eso es lo que Jesús ofrece a través del nuevo nacimiento. Ahora, todos nosotros nacemos de la misma forma y entramos en este mundo exactamente igual. Algunos pegaron algún susto a sus papás, ¿verdad? Por ejemplo, mis papás ya tenían 5 hijos y viene el otro, con 1 año de diferencia los 3 últimos, ¿verdad? Esa fue la falta de televisión a colores, ¿verdad? Yo creo, en mi casa, ¿verdad? Y algunos se asustan, ¿verdad? Porque, viene otro hijo. O quizás con toda la alegría porque estaban por años deseando tener un hijo y ya nació. Todos nacemos diferentes circunstancias, pero nacemos exactamente igual. Pero el pecado que está en nosotros, ese pecado nos ha generado una muerte espiritual. Una muerte espiritual. Recuerden que Adán y Eva, cuando Eva y Adán pecaron, ¿verdad? Cuando Adán pecó, porque cuando Eva pecó no pasó absolutamente nada, porque el responsable delante de Dios era Adán. Hasta que Adán comió del fruto fue que se desencadenó el castigo. ¿Ok? En ese momento Dios les dijo que el que tomaba ese fruto iba a morir. Ahora pregunto, ¿ellos murieron? Ahí está. Sí y no. No murieron físicamente, pero espiritualmente murieron. Y es lo que el Señor quiere restablecer. Ahora, si vamos un momentito al Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 6. Juan, estoy con primera, ya pasamos primera. El Evangelio de Juan 3, versículo 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nuestro Señor Jesucristo entonces nos está hablando de que hay 2 tipos de nacimientos: el nacimiento físico que todos nosotros hemos pasado, y el nacimiento espiritual, que se da precisamente cuando nosotros le entregamos a Cristo Jesús nuestro corazón. Recuerden que estamos en una clase, ¿verdad? No estamos en formato predicación. Si alguien quiere levantar la mano puede levantarla, si alguien quiere participar no hay ningún problema, estamos precisamente en formato de clase. Ahora, Jesús entonces nos enseña que existe un nacimiento espiritual, un nacimiento que todos los seres humanos necesitamos. Y es por eso, hermanos, que si usted y yo ya tenemos ese nacimiento espiritual, usted y yo necesitamos ser precursores, necesitamos ser embajadores, necesitamos ser pregoneros de esto. ¿Por qué? Porque en este mundo se siguen muriendo personas sin Cristo. En este mundo siguen muriendo personas sin haber llegado a un arrepentimiento delante de Dios. Y ya sabemos las consecuencias de eso. Ahora, en la Biblia tenemos entonces este concepto de nacimiento espiritual, que lo vemos allá en Efesios, donde acabamos de leer, Efesios capítulo 2, en el versículo 8, dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia sois salvos. Esa palabra gracia quiere decir un regalo inmerecido,
algo que nadie tenía por qué dármelo, nadie tenía por qué hacerlo, yo no había hecho absolutamente nada por alguien y llegó y me dijo, ¿sabe qué? O bueno, a mí no, vamos a bendecir a otra persona, que no sea el pastor. Y viene donde un hermano y le dice a ese hermano, yo no sé, pero yo quiero regalarle mi casa. Y se queda usted, pero ¿cómo? Pero si eso vale un montón de plata. Sí, pero yo quiero dárselo. ¿Pero por qué? Porque quiero. Bueno, déjeme decirle que Dios nos ha dado muchísimo más que una casa. Dios nos ha dado su salvación. Dios nos ha dado el perdón de pecados, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y en Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Estábamos muertos, estábamos sin vida, y Él nos dio vida a cada uno de nosotros, una vida eterna, una vida que va a trascender este cuerpo y que va a trascender este tiempo y esta generación. Es una vida para estar con Él por siempre. Y este nacimiento es hecho por Dios y es exclusivo para el hombre. Qué lindo, ¿verdad? Es exclusivo para nosotros los seres humanos. Él lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Yo, Marvin Blanco, todavía me pregunto, Señor, ¿por qué me salvaste? ¿Por qué? ¿Qué te podía yo ofrecer? ¿Qué beneficio podría yo dar? Es solo por gracia, nada más que por gracia. Ahora, esta verdad representa entonces una necesidad para el hombre. Pero hermanos, nadie corre donde un abogado si no tiene un problema legal, ¿cierto? Nadie va al doctor si no tiene un problema de salud, ¿cierto? Entonces, nadie viene a Cristo si no ve dentro de sí mismo la necesidad de buscar de Cristo. Mis hermanos, porque nosotros los seres humanos creemos que somos autosuficientes, creemos que todo lo podemos, creemos que todo lo podemos resolver. Pero déjenme decirle, mis hermanos, que así como nosotros mantenemos nuestra vida física, nos preocupamos por bañarnos, nos preocupamos por comer, nos preocupamos por hacerle algo, ¿verdad? Cortarnos el pelo, por ir al médico, por hacernos exámenes, porque queremos estar bien. Todos nos preocupamos por nuestra vida física, ¿cierto? Pero saben que siempre hay pocos y cada vez menos personas que se preocupan por su vida espiritual. Y entonces nosotros tenemos que entender, hermanos, que esto es una necesidad para todos. Y si nosotros ya estamos en Cristo Jesús, bueno, nosotros démosle la honra y la gloria a Él, agradezcámosle a Él por conocerle, pero sigamos preocupados o ocupados más bien en nuestra vida espiritual. Allá en Romanos capítulo 5, versículo 12, Romanos 5:12 dice la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero aquí alguien podría decir: ah, qué lindo Dios juzgándome por algo que hizo Adán. Algo que hizo Adán metió las patas y ahora resulta que yo también. ¿Verdad? Porque dice claramente, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó ahora a todos los hombres. Qué fácil, ¿verdad? Pero déjenme decirle que cada vez que usted y yo pecamos, estamos ratificando esta verdad. Ahora, siempre pensamos en lo allá arriba, ¿no? ¿Quién ha matado aquí? Y nadie. Y pensamos en pecados así, ¿verdad? Según nosotros. Pero ¿quiénes han mentido aquí? ¿Quiénes han tenido un mal pensamiento aquí?
Ven, hermanos, todos pecamos. Por eso dice la palabra, es porque la paga del pecado. No dice de un pecado, sino del pecado, cualquiera que sea. La paga del pecado es muerte. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que entender la última parte de este versículo. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto, o la razón es, por cuanto todos pecaron. No hay nadie que pueda decir yo no he pecado, no hay nadie que pueda decir yo nunca le he fallado a Dios, no hay nadie que pueda decir yo no he cometido ninguna falta. No existe una sola persona. Eclesiastés capítulo 7 versículo 20 dice la palabra de Dios: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. No existe. No hay una sola persona. Hay muchos que creen, ¿verdad? Hay muchos que creen que no fallan. Hay muchos que creen que no pecan. Hay muchos que depende de su escalafón de valores, entonces ponen, robar sí es pecado, pero mentir no. Uy, asesinar, eso es un pecado mortal. Pero dar falso testimonio de alguien, no. No, mis hermanos. Vean lo que dice Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 12. Romanos 3, del 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Pero hay mucha gente que dice, bueno, pero el que peca y reza empata, ¿verdad? Yo, está bien, hice esto mal, pero también le di comida a aquel indigente y le di un abrigo a aquel otro y ya empaté. No. Nadie puede decir, yo no peco, yo no ofendo a Dios. Es más, dice la Biblia, no pensemos solo en hacer cosas malas, el dejar de hacer lo bueno. ¿Cuántos hemos dejado de hacer lo bueno? Sabemos que tenemos que hacer algo y que es bueno y no lo hacemos. Bueno, dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, nadie puede decir, yo no he pecado, yo no necesito esa nueva vida. Entonces el nuevo nacimiento se convierte en una clara necesidad para el ser humano, hermanos. Una clara necesidad para cada uno de nosotros. Y ahí donde estamos nosotros sentaditos, de aquí donde estoy yo de pie, tengo que preguntarme, internamente decir, Señor, ya yo te acepté. Ya te he entregado mi corazón. O estoy aquí porque aquí me trajeron mis papás. Porque aquí venía con mi papá, venía con mi mamá, con mi abuela, y mi abuela trajo a mi mamá, y mi mamá se casó con un muchacho de aquí, y ahora tienen 3 hijos, y entre esos hijos estoy yo, y aquí sigo. ¿Eso me hace cristiano? Veamos un momentito Juan capítulo 3, versículo 7. Aquí está hablando Jesús con Nicodemo. Y Jesús le dice en el capítulo 3, versículo 7, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ahora, ¿quién era Nicodemo? Un hombre correcto, tenía una muy buena posición social, era sumamente religioso, era maestro de los religiosos. Pero nada de eso era suficiente y Jesús le dijo, usted, Nicodemo, es necesario que nazca de nuevo. Es necesario que tenga ese nacimiento espiritual. Por eso nosotros, hermanos, y yo soy tan insistente en esto. ¿Por qué? Porque las iglesias, ya en nuestras iglesias tenemos terceras generaciones, segundas generaciones. Mis hijas, por ejemplo, van a la iglesia desde pequeñas, están allí. Y ahora ya ellas tienen hijas.
y las llevan a la iglesia. Hermanos, si Jesús no tiene nietos, ni el Padre tiene sobrinos, Él tiene hijos e hijas. Él quiere una relación personal con cada uno. Y es lo que Él quiere que nosotros entendamos. Jesús está diciendo que hay una necesidad en el hombre que no la cubre la religión, que no la cubren los pensamientos, que no la cubren los estudios, que no lo cubren las experiencias, que no le cubren las buenas obras. Y esa experiencia que se necesita, eso que para Dios sabe que es necesario para el hombre, es nacer de nuevo. Volver a nacer. Ahora, este es un regalo maravilloso que Dios nos da a cada uno de nosotros. Dios mismo trajo esa solución. Dios mismo proveyó lo necesario para ese nacimiento, para ese nuevo nacimiento. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él tomó nuestros pecados, Él agarró todas nuestras faltas, todas nuestras ofensas, todos nuestros malos pensamientos, todas nuestras malas actitudes, todos nuestros malos hechos. Él los tomó y se los llevó a la cruz del Calvario, y en esa cruz del Calvario Él pagó por todos esos pecados. Pero mis hermanos, nosotros necesitamos reconocer esto, entender esto y verdaderamente darle el primer lugar de nuestra vida a Él, por lo que Él ha hecho por nosotros. Nosotros necesitamos confiar en este sacrificio que Él ha dado. Él toma todos nuestros pecados y hace un canje con nosotros. Hace un cambio con nosotros. Toma todas mis maldades y me da justificación. Qué lindo. Toma todos mis pecados y me da salvación. Saben, aquí la gente en Costa Rica y en todo el mundo hacemos tratos siempre. Usted va a la pulpería, paga, no sé, casi 700 colones por un litro de leche. Usted está dando 700 colones y el pulpero, ¿qué le da? Un litro de leche. Es un canje. Va al palí, gasta X cantidad de monto en cosas y usted paga, da su dinero, da su esfuerzo, su trabajo por recibir alimento. Pero nadie está dispuesto a dar algo de mucho valor por algo de poco valor. Lo que está pasando con la gasolina. ya a uno le duele pasar a la bomba, echarle gasolina al carro, ya le duele, porque dice, ¿cómo es posible? Entonces, uno espera un canje, un canje que salgamos bien. Alguien entrega una moto y recibe, no sé, un carro, por ejemplo. Entonces, el que tenía el carrito quería una moto, y el que tenía la moto quería un carrito, y eran de valor parecido, y entonces va el canje. Pero ve el canje que Dios hace con nosotros. Nosotros le entregamos todas nuestras culpas, todas nuestras faltas, y Él nos da justificación, y Él nos da salvación, y Él nos da vida eterna. Hermanos, ¿cómo no creer en Jesús? ¿Cómo no querer verdaderamente este canje? Pero yo quiero decirle algo más, hermanos, y es que este canje es permanente. Usted no necesita nada más. Hay personas que le dicen, venga Cristo, y después guarde la ley. Venga Cristo, y después haga esto, haga aquí, haga allá. Déjeme decirle que ese trato no funciona. Él murió por nosotros, tomó nuestros pecados, se entregó por nosotros y es suficiente. No necesitamos absolutamente nada más. Vamos un momentito a Hebreos, allá en las cartas generales, en Hebreos capítulo 7.
Sí, mi hermanito. Amén. No necesitamos absolutamente nada más. Amén. Gloria a Dios por eso. Hebreos capítulo 7, versículo 25, dice la palabra del Señor. Hebreos 7, 25, estaba en el 27. Por lo cual puede también salvar como perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Está hablando de Cristo Jesús, dice que por lo cual puede también salvar perpetuamente. ¿Qué quiere decir perpetuo? Por siempre. No necesita nada más. Ahora vea lo que sigue diciendo. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los que por él se acercan a Dios. ¿Por qué por él? Porque él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces él puede salvar perpetuamente a los que se acercan por él, a través de él, no a través de una religión. Yo quiero decirles, si usted cree que la iglesia bautista salva, está súper equivocado, totalmente equivocado, porque la iglesia bautista no salva a nadie. El único que salva es Cristo Jesús. El único que puede librar es Cristo Jesús. El único que murió en la cruz del Calvario por usted fue Cristo Jesús. Por eso él dice: a los que por él, ¿cómo? Se acercan a Dios. Hay una actitud nuestra de acercarnos a Dios. ¿A través de quién? A través de él. ¿Saben que la palabra religión quiere decir esto? Religar. Religarse el hombre a Dios. Eso quiere decir la palabra religión. Y hay gente que quiere religarse a Dios a través de buenas obras. Quieren religarse a Dios a través de vivir una vida de pobreza, de verdad, de sumisión. Entonces yo lo hago así para que a ver si cuando yo me muero, a ver si acaso él me salva. No. Para nosotros llegar al Padre, tenemos que buscarlo a través de él, porque él es el camino. Entonces dice que por lo cual puede también salvar, ¿cuánto? Perpetuamente. ¿A quienes? A los que por él se acercan a Dios. Pero no solamente esto, dice viviendo siempre para interceder por ellos. Él está allí, y entonces viene Satanás y dice: vea lo que hizo Marvin, vea lo que hizo Marvin, vea cómo ha sido Marvin, vea todo lo que ha hecho Marvin. Y Jesús viene y dice: sí, yo sé, pero yo morí por él. Yo morí por él. Yo pago todas esas faltas que usted me está recordando. Ya yo las pagué. Qué lindo, para interceder por siempre. Ahora vamos ahí mismo en Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hebreos 9, 14. Se está refiriendo aquí a la sangre de los machos cabríos, a la sangre de los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, que eran suficientes. Se hacían porque eran necesarias y eran suficientes para cubrir el pecado, por lo menos una vez al año, ¿verdad? Que era la que se hacía por todo el pueblo una vez al año, un sacrificio, y esa sangre era suficiente para eso, no se necesitaba más. Y alguien pecaba, iba con un sacrificio y pedía perdón, y la sangre de ese animal era suficiente para eso. Entonces sigue diciendo aquí el escritor de Hebreos en el versículo 14, dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará. ¿Qué limpiará? Vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuánto más su sangre nos va a limpiar? Si la sangre de los animales, de los machos cabríos funcionaba, ¿cuánto más la sangre del Hijo de Dios? ¿Cuánto más su sacrificio va a funcionar para eso? Ve ahí mismo en el capítulo 9, versículo 28. Dice: así también Cristo fue ofrecido, ¿cuántas veces?
una sola vez para llevar los pecados de ¿quiénes? De muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que están en la iglesia bautista. Dice ahí, para salvar a los que están en la iglesia bautista. No. Para salvar a los que son religiosos. ¿Para salvar a quiénes? A los que le esperan. Mis hermanos, yo quiero decirles una cosa. Aquí, en esta iglesia, la PIBC, hay salvos porque hemos creído en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pero yo quiero decirles que no es por estar en la primera iglesia bautista de Cartago. Es porque usted aceptó a Cristo Jesús en su corazón. Pero déjeme decirle que esa misma decisión, hay personas que están en otros grupos religiosos que también le han abierto su corazón a Cristo Jesús. Yo tengo la certeza que en diferentes grupos religiosos van a haber personas salvas, porque han creído en Cristo Jesús, porque le han entregado su corazón a Cristo Jesús. Quizás no le han dado el gobierno total de sus vidas, y quizás están más pegados a asuntos litúrgicos y religiosos, pero le han entregado su corazón a Cristo Jesús. Por lo tanto, no es por venir a la iglesia que somos salvos, es porque le hemos entregado nuestro corazón a Él. Ve ahí mismo Hebreos capítulo 10, verso 10. Hebreos 10, 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda de ¿quién? Del cuerpo de Jesucristo, hecha ¿cuántas veces? Una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Él no necesita regresar a volver a morir en la cruz del Calvario para ver si algunos más creen en Él. No, si usted no creyó, lo siento mucho si usted no creyó. Pero Él no va a volver a venir a morir, ni a entregarse, ni mucho menos. Él cuando venga viene a juzgar. Él cuando viene a gobernar. Pero fue y se entregó una sola vez. Vea el versículo 12. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Un solo sacrificio, no necesitaba como necesitaba el sumo sacerdote presentarse una vez al año, recuerdan, por el pueblo, y una vez al año por el pueblo, y una vez. No, dice la palabra del Señor, dice la palabra, pero Cristo habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Y cuando dice que se ha sentado a la diestra de Dios, ya hemos estudiado esa figura, se sienta porque ya terminó su obra, porque ya Él hizo lo que tenía que hacer. Ahora nosotros necesitamos creer en Él, ahora nosotros necesitamos clamar a Él, ahora nosotros necesitamos recibir ese nuevo nacimiento que solo está en Cristo Jesús. Porque Él murió por mis pecados y por sus pecados. Por eso es que somos responsables de la muerte de Cristo Jesús. Vea lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 verso 24. Primera de Pedro 2, 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Él murió en la cruz del Calvario por usted y murió por mí, por mis pecados. Él lo hizo. Nosotros, o nuestros pecados, son la causa principal para que Él estuviera en la cruz del Calvario. Nuestros pecados afrentan delante de Dios y son la causa por la cual Él decidió morir, porque dice Juan capítulo 10, dice, porque yo pongo mi vida, dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Él lo hizo porque Él quiso morir por usted, por mí, porque Él así lo decidió. Pero mis hermanos, ¿cómo llegamos
¿Cómo lograr esta salvación? ¿Cómo lograr esta vida nueva? Bueno, primero es necesario la fe en Cristo, la fe en Cristo. Yo les preguntaba ayer en el culto de ayer, y lo voy a volver a preguntar ahorita, ¿cuántos de ustedes se fijaron si esa banca estaba bien atornillada antes de sentarse? ¿No, verdad? Tienen la fe de que va a funcionar y llego y me siento, ¿cierto o no? ¿Cuántos de ustedes se montaron en un bus ahora en la tarde o ahora en la mañana o un taxi o un carro y le preguntaron al chofer, disculpe, ¿usted sabe manejar? ¿No, verdad? Nos montamos y ahí venimos hablando y comiendo maní y haciendo de todo, ¿verdad? Y tenemos la fe que esa persona que está detrás del volante sabe manejar. Pero mis hermanos, ¿cómo nos cuesta creer en Dios? ¿Cómo nos cuesta? Si Él dijo, os es necesario nacer de nuevo, si Él pagó el precio, si Él fue el sacrificio perfecto, hecho una sola vez para siempre, ¿cómo nos cuesta creer en eso? Yo les he dicho, mis hermanos, vean, yo, otra vez, ¿de quién se divorció Jennifer López? ¿De quién se divorció? De Marc Anthony. ¿Y ahora con quién anda Jennifer López? Está en ese proceso. ¿Y con quién anda ahorita? Con un beisbolista. Ahora pregunto, ¿quién ha hablado con Jennifer López? Pero eso es lo que la gente dice, ¿cierto? Y lo creemos. ¿Y por qué no creer en su palabra? ¿Por qué no creer en su palabra, que aquí la tenemos para leerla? Para saber que es viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Por qué no creer en eso, hermanos? ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta llegar y creer y decir, sí, Señor, yo tengo que tener fe en ti? Vea lo que dice Romanos 10, versículo del 10 al 13. Porque con el corazón se cree, para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él cree no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén, gloria a Dios por eso, ¿sí, mi hermano? Es sencillo. Es que estamos acostumbrados, ¿verdad? A esa lucecita roja que decimos por ahí, ningún almuerzo es gratis, ¿verdad? Algo tan bueno y tan sencillo, tenga cuidado porque algún truco tendrá. No, hermanos. Vean, vuelvo también a otro ejemplo. Cuando nosotros pasamos allá, yendo hacia Guanacaste, el puente de la amistad, ¿verdad? Un puente lindísimo, que hemos pasado por ahí. Bueno, yo he pasado varias veces, un puente muy, muy lindo, muy hermoso. ¿Cuánto nos han cobrado por pasar por ahí? No cobran. Es gratis pasar por ahí. Y eso quiere decir que ese puente no costó nada. ¿Cuántos billones pudo haber costado? ¿Cuántas horas de mano de obra? ¿Cuántas herramientas se tuvieron que poner en funcionamiento para hacer ese puente? Pero el hecho de que yo pase gratis no quiere decir que no vale. El hecho que Jesús entregó su vida y ahora es gratuito no quiere decir que no le costó a Él. No quiere decir que Él no se sacrificó. No quiere decir que a Él no le costó, no le dolió.
Pero ahora lo único que tenemos que hacer es creer en Él, confesarle a Él. Cuando realizamos el arrepentimiento de corazón, pedimos a Dios que nos perdone, y entonces así alcanzamos esa salvación y así alcanzamos ese nuevo nacimiento. Segunda de Corintios 6, versículo 2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. Diga, tranquila, hermanita. No es. Estoy bien. Segunda de Corintios. No hay problema. Segunda de Corintios 6, versículo 2. He aquí el día aceptable. Ahora. ¿Y por qué ahora? Porque usted lo que tiene es ahora. Usted no sabe nada de más tarde. Y ya el pasado, ya ayer, lo que hizo ayer ya pasó. No puede devolverse. Usted tiene ahora. Usted tiene ahora para arreglar su vida delante de Dios. Hoy, ahora, en este momento. He aquí el día aceptable. He aquí el día de salvación. Y si usted piensa que porque ha venido a la iglesia un montón de veces, usted es salvo, no. Y si usted piensa que porque es muy buena gente, usted es salvo, no. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y los que me están escuchando en esta grabación, usted tiene que tomar una decisión por Cristo Jesús, porque Él mismo dijo, es necesario nacer de nuevo. Puestos en pie, por favor, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por este hermoso tema que tiene que ver con el nuevo nacimiento. Gracias por proveer la solución para este nuevo nacimiento. Pero te pido, Señor, que tu Espíritu nos convenza hoy. Que nadie de aquí salga, Señor, que nadie salga de este recinto sin haber revisado su vida y sin haber tomado una decisión de entregarse a ti, Señor. Padre, que las personas que están escuchando esta predicación, que las personas que están viendo este video, Señor, que puedan entender y comprender que es menester, que es necesario revisar nuestra vida y llegar a la conclusión si realmente queremos o no queremos esta vida eterna, este nuevo nacimiento que tú nos das a través de tu Hijo. Así como estamos con nuestros ojos cerrados, cabezas inclinadas, yo quiero preguntarte, ¿ya tú le has entregado tu vida a Cristo Jesús? ¿Puedes identificar un momento en donde tú te doblegaste delante de Él y le dijiste, Señor, yo me reconozco como una persona pecador, como una persona pecadora, y acudo a ti, Señor, para que seas tú perdonándome? Quiero que seas el Señor de mi vida. Quiero que verdaderamente tú me perdones de mis pecados. Quiero aceptarte a ti como mi Señor, como mi Salvador, y de aquí en adelante vivir la vida que tú tienes para mí. Si tú no lo has hecho antes, este es el momento. Dios te está diciendo, he aquí el día aceptable, he aquí el momento de salvación. Si tú no lo has hecho antes, solo levanta tu mano, quiero hablar contigo. Amén, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Amén. ¿Alguien más le quiere decir, Señor, yo hoy quiero realmente, Dios, entregarte mi vida a ti? Porque tú me ofreces este nuevo nacimiento. Pero también, hermano y hermana, ¿por qué no vivir agradecidos con Él por esto que Él nos ha dado? Por esta nueva oportunidad, no de regresar nuestra vida a X cantidad de años atrás, sino de tener una nueva vida nueva con Él. Démosle siempre la honra y la gloria a Él y vivamos realmente a la altura que Él quiere que vivamos.
Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este momento. Gracias, Padre, porque tú nos hablas a través de tu palabra. Te pedimos, oh Señor, que sigas interviniendo nuestro corazón, que sigas interviniendo nuestra alma, que profundices y quites todo lo negativo, Señor, y puedas traer, Señor, cada vez más influencia de tu Espíritu en nuestro corazón y en nuestro ser. En el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén.